¿Qué tal, gente de YouTube? Estamos grabando desde Twitch, donde podéis seguirme. Y también me debéis seguir en mis otras redes sociales porque yo os obligo, soy así de guay, ¿no? Vamos a seguir leyendo este maravilloso tratado filosófico del señor... ¿cómo se llama este tío? Albert Camus, creo. Era Albert, ¿no? No me acuerdo el nombre. Sí, Albert Camus. Camus para los amigos, ¿vale? Y para a los que les jode que se pronuncien mal los nombres. Bueno, vamos a seguir con el mito de Sísifo. Y recordad que tenéis los capítulos anteriores leídos y analizados en el canal de YouTube, como siempre. Hoy vamos a leer y analizar el capítulo que trata sobre el suicidio filosófico. Así que, sin más preámbulos, ¿vamos a empezar o qué? Vamos a ver. El sentimiento de lo absurdo no es, sin embargo, la noción de lo absurdo. Ya empieza fuerte. La fundamenta, sin más. ¿Vale? Es decir, sentir el absurdo no significa notar el absurdo. No se resume en ella, sino en el breve instante en que juzga el universo. Luego tiene que llegar más lejos. Está vivo, es decir, que debe morir o resonar más adelante. Eso ocurre con los temas que hemos reunido. Pero lo que me interesa también aquí no son las obras o los ingenios cuya crítica requeriría otra forma y otro lugar, sino descubrir lo que sus conclusiones tienen en común. Quizás nunca haya habido ingenios tan diferentes. Y sin embargo reconocemos como idénticos los paisajes espirituales por donde transitan. E igualmente, a través de ciencias tan disímiles, el grito que remata su itinerario resuena de la misma manera. Se advierte perfectamente que hay un clima común a los ingenios que acabamos de recordar. Decir que ese clima es mortífero es apenas jugar con las palabras. Vivir bajo ese cielo sofocante exige salir de ahí o quedarse. Se trata de saber cómo salimos en el primer caso y por qué nos quedamos en el segundo. Yo defino así el problema del suicidio y el interés que cabe conceder a las conclusiones de la filosofía existencial. ¿Vale? Se trata de saber cómo salimos de ahí o por qué nos quedamos ahí, ¿no? Y así se define el problema del suicidio, según Albert Camus, ¿no? Pero antes quiero desviarme un instante del camino recto. Hasta ahora hemos podido circunscribir lo absurdo desde el exterior. Podemos preguntarnos, no obstante, qué es lo que contiene de claro esta noción y tratar de encontrar, mediante el análisis directo, su significación, por una parte, y por la otra las consecuencias que entraña. Si acusa a un inocente de un crimen monstruoso, si le asegura a un hombre virtuoso que ha deseado a su propia hermana, me responderá que eso es absurdo. Esta indignación tiene su aspecto cómico, pero tiene también su razón profunda. El hombre virtuoso ilustra con esta réplica la antinomia definitiva que existe entre el acto que le atribuyo y los principios de toda su vida, ¿vale? La antinomia, ¿vale? La antinomia es la contradicción, ¿vale? Más que la contradicción, lo anti, ¿vale? Lo contrario, ¿vale? Más que la contradicción, porque la contradicción sería una especie de dialéctica. Es absurdo significa es imposible, pero también es contradictorio. Si veo a un hombre asaltando con un arma blanca un nido de ametralladoras, juzgaré que su acto es absurdo, mas solo es tal en virtud de la desproporción que existe entre su intención y la realidad que le espera, de la contradicción que puedo captar entre sus fuerzas reales y la meta que se propone. De la misma manera estimaremos que un veredicto es absurdo al oponerlo al veredicto que en apariencia imponían los hechos. Y también una reducción al absurdo se efectúa comparando las consecuencias de ese razonamiento con la realidad lógica que se quiere instaurar, ¿vale? Es decir, que el absurdo es algo que no concuerda o que no tiene lógica en la realidad que observamos y que vivimos y que sentimos también, ¿vale? En todos estos casos, del más simple al más complejo, la absurdidad será tanto más grande cuanta mayor sea la divergencia entre los términos de mi comparación, ¿vale? Hay matrimonios, desafíos, rencores, silencios, guerras y también paces absurdos. Para cada uno de ellos, la absurdidad nace de una comparación. Esto es muy interesante, ¿vale? Necesitamos un otro para comprender que algo es absurdo, ¿vale? Por lo tanto, siempre ha de existir un otro que no lo es, o que
o mejor dicho, en este caso, lo que nos está diciendo aquí Camus es que lo que nosotros consideramos absurdo está relacionado con aquello que no lo es. ¿Cuál es o qué tipo de relación es esa? Puede ser una relación de subalternidad, es decir, que se encuentra o que tiene menos importancia o que no puede vivir sin ese otro, o puede ser incluso una relación cómica, ¿no? En el cual hay dos realidades que no concuerdan perfectamente, ¿no? Tengo, pues, mis motivos para decir que el sentimiento de lo absurdo no nace del simple examen de un hecho o de una impresión, sino que brota de la comparación entre un estado de hecho y cierta realidad, entre una acción y el mundo que la supera. ¿Ves? Aquí nos lo explica. El sentimiento de lo absurdo no nace del simple examen de un hecho o de una impresión, sino que brota de la comparación entre un estado de hecho y cierta realidad, entre una acción y el mundo que la supera. Lo absurdo es esencialmente un divorcio. Es una ruptura, una fractura. No está ni en el uno ni en el otro de los elementos comparados. Nace de su confrontación. Es decir, lo que nos está diciendo aquí es que, usando su mismo ejemplo, ¿vale? El chico del cuchillo que va a saltar el puesto de ametralladoras, por separado, un tío con un cuchillo y el puesto de ametralladoras son cosas lógicas, ¿no? Son cosas que pertenecen a una realidad y no tienen el calificativo de algo absurdo. Simplemente es un chico con un cuchillo y al otro lado tenemos un puesto de ametralladoras, ¿no? Lo interesante es cuando confrontamos estas dos realidades, estos dos otros, estos dos hechos, estos dos actos, ¿no? Cuando hacemos que el chico con el cuchillo vaya a atacar, a realizar esa acción de ataque a el puesto de ametralladoras y nos damos cuenta de que es algo absurdo simplemente porque las ametralladoras son mucho más potentes. En esa confrontación, en ese divorcio con la realidad, en esa ruptura aparece lo absurdo. Eso es lo absurdo. Tiene que haber una ruptura, tiene que haber primero una relación y esa relación ser incongruente, ilógica, divorciada de una realidad que nosotros consideramos razonable, ¿no? En el plano de la inteligencia puedo decir, por tanto, que lo absurdo no está en el hombre, si semejante metáfora tiene un sentido, ni en el mundo, sino en su presencia común, ¿vale? Es por el momento el único lazo que los une. Si quiero limitarme a las evidencias, sé lo que el hombre quiere, sé lo que el mundo le ofrece y ahora puedo decir que sé también lo que les une. No necesito ahondar más. Una sola certidumbre basta para quien busca. Se trata solamente de sacar de ella todas las consecuencias. La consecuencia inmediata es al mismo tiempo una regla de método. La singular trinidad que sale así a la luz nada tiene de una América descubierta de pronto, pero tiene algo en común con los datos de la experiencia. Es a la vez infinitamente sencilla e infinitamente complicada. La primera de sus características a este respecto es que no puede dividirse. Destruir uno de sus términos equivale a destruirla entera. No puede haber absurdo fuera de un espíritu humano, ¿vale? Es decir, romper la relación destruiría también lo absurdo, ¿no? Por ello lo absurdo acaba, como todas las cosas, con la muerte, ¿no? Pueden existir muertes absurdas, pero ahí acaba, ¿no?, el absurdo. Pero tampoco puede haber absurdo fuera de este mundo. Y con este criterio elemental juzgo que la noción de absurdo es esencial y puede figurar como la primera de mis verdades. Aquí solo está diciendo facts, ¿eh? Aquí aparece la regla de método recordada líneas arriba. Si juzgo que una cosa es cierta, debo preservarla. Si me meto a aportar la solución de un problema, por lo menos no he de escamotear con esa solución uno de los términos del problema. El único dato para mí es lo absurdo. El problema está en saber cómo salir de él y si el suicidio debe deducirse de ese absurdo. La primera y en el fondo la única condición de mis investigaciones es preservar lo mismo que me aplasta, respetar por consiguiente lo que juzgo esencial en él. Acabo de definirlo como una confrontación y una lucha sin tregua. ¿Vale? Vuelve a
dejarnos constancia del problema, que está en saber cómo salir de ese absurdo y si el suicidio se deduce de ese absurdo. No está diciendo en ningún momento que el suicidio sea una salida a lo absurdo, ¿no? Sino que es una consecuencia o es una consecuencia de lo absurdo, y ahora veremos. Llevando al extremo esta lógica absurda, debo reconocer que esa lucha supone la ausencia total de esperanza, que nada tiene que ver con la desesperación, el rechazo continuo, que no se debe confundir con la renuncia, y la insatisfacción consciente, que no cabría asimilar con la inquietud juvenil. Todo lo que destruye, escamotea o sutiliza esas exigencias, y en primer lugar el consentimiento que destruye el divorcio, arruina lo absurdo y desvaloriza la actitud que se puede proponer entonces. Lo absurdo solo tiene sentido en la medida en que no se consiente en él. ¿Vale? En que no lo aceptamos, en que dentro de él no estamos aceptándolo como tal, ¿no? Existe un hecho evidente que parece enteramente moral. Un hombre es siempre presa de sus verdades. Una vez reconocidas, sería incapaz de desprenderse de ellas. No hay más remedio que pagar. Un hombre que cobra conciencia de lo absurdo queda ligado para siempre a él. Un hombre sin esperanza y consciente de serlo no pertenece ya al porvenir. Eso es natural. Pero también lo es que haga esfuerzos por escapar del universo que ha creado. Todo cuanto precede no tiene sentido, justamente, sino considerando esta paradoja. Nada más instructivo al respecto que examinar ahora hasta dónde llevaron sus consecuencias los hombres que reconocieron, partiendo de una crítica del racionalismo, el clima absurdo. Ahora bien, para atenerme a las filosofías existenciales, veo que todas, sin excepción, me proponen la evasión. A través de un razonamiento singular, partiendo de lo absurdo sobre los escombros de la razón, en un universo cerrado y limitado a lo humano, divinizan lo que los aplasta y hallan una razón de esperar en lo que los despoja. Esta esperanza forzosa es en todos de esencia religiosa. Vale la pena detenernos en ella. Analizaré solamente aquí y a título de ejemplo ciertos temas peculiares de Chestov y Kierkegaard. Pero Jaspers nos va a proporcionar un ejemplo típico de esa actitud llevado a la caricatura. El resto resultará así más claro. Lo dejamos impotente para realizar lo trascendente, incapaz de sondear la profundidad de la experiencia y consciente de este universo trastornado por el fracaso. ¿Va a progresar o al menos a sacar las conclusiones de este fracaso? No aporta nada nuevo. Lo único que ha encontrado en la experiencia es la confesión de su impotencia y ningún pretexto para inferir un principio satisfactorio. No obstante, sin justificación, como él mismo dice, afirma de un tirón a la vez lo trascendente, el ser de la experiencia y el sentido sobrehumano de la vida cuando escribe: el fracaso no muestra más allá de toda explicación y de toda interpretación posible la nada, sino el ser de la trascendencia. A este ser que, de pronto y por un acto ciego de la confianza humana, lo explica todo, lo define como la unidad inconcebible de lo general y lo particular. Así lo absurdo se convierte en Dios, en el sentido más amplio del término, y la impotencia para comprender, en el ser que lo ilumina todo. Nada lleva en buena lógica a este razonamiento. Puedo llamarlo un salto. Y, paradójicamente, se comprende la insistencia y la paciencia infinita de Jaspers para hacer irrealizable la experiencia de lo trascendente. Pues cuanto más fugaz sea esa aproximación, tanto más vana se revela esta definición y tanto más real le es esa trascendencia, pues la pasión que pone en afirmarla es justamente proporcional a la divergencia que existe entre su capacidad de explicación y la irracionalidad del mundo y de la experiencia. Parece como si Jasper se empeñara en destruir los prejuicios de la razón para así explicar el mundo de forma más radical. Este apóstol del pensamiento humillado va a encontrar en el último extremo de la humillación con qué regenerar al ser en toda profundidad. El pensamiento místico nos ha familiarizado con estos procedimientos. Son tan legítimos como cualquier otra actitud mental, pero de momento obro como si me tomara en serio cierto problema. Sin prejuzgar el valor general de esta actitud, su capacidad de enseñanza quiero considerar solo si responde a las condiciones que me he planteado, si es digna del conflicto que me interesa. Vuelvo así a Chestov. Un comentarista cita una frase que tiene su interés. La única verdadera salida, dice, está precisamente ahí donde no hay salida alguna para el juicio humano, sino, ¿para qué necesitamos a Dios? No se vuelve uno hacia Dios sino para obtener lo imposible. Para lo posible, los hombres se bastan.
Si hay una filosofía chestoviana, puedo decir que se resume por entero así. Vemos aquí que nos hace un resumen de Chestov, ¿vale? Que yo personalmente no lo he leído. Por lo tanto, no sé deciros si esto es acertado o no. Pero yo me lo subrayo para tener ahí el nombre, ¿no? Porque cuando, al término de sus análisis apasionados, Chestov descubre la absurdidad fundamental de toda existencia, no dice «he aquí lo absurdo», sino «he aquí a Dios». A él hemos de remitirnos, aun cuando no corresponda a ninguna de nuestras categorías racionales. Para que no haya confusión posible, el filósofo ruso insinúa incluso que ese Dios quizás sea aborrecible y rencoroso, incomprensible y contradictorio, pero en la misma medida en que su rostro es más horrible, más afirma su poderío. Su grandeza es su inconsecuencia, su prueba su inhumanidad. Hay que lanzarse a él y, con ese salto, desembarazarse de las ilusiones racionales. Y así, para Chestov, la aceptación de lo absurdo es contemporánea de lo absurdo mismo. Comprobarlo es aceptarlo, y todo el esfuerzo lógico de su pensamiento consiste en ponerlo de manifiesto para hacer surgir al mismo tiempo la esperanza inmensa que entraña. Una vez más, esta actitud es legítima, pero yo me empeño aquí en considerar un solo problema y todas sus consecuencias. No he de examinar lo patético de un pensamiento o de un acto de fe. Tengo toda mi vida para hacerlo. Sé que al racionalista la actitud chestoviana le parece irritante, pero percibo también que Chestov tiene razón contra el racionalista y quiero saber únicamente si permanece fiel a los mandamientos de lo absurdo. Ahora bien, si admitimos que lo absurdo es lo contrario de la esperanza, vemos que para Chestov el pensamiento existencial presupone lo absurdo, pero no lo demuestra sino para disiparlo. Esta sutileza de pensamiento es una patética jugada de malabarista. Madre mía, las hostias que le está dando al Chestov pobrecito. Cuando, por otra parte, Chestov opone su absurdo a la moral corriente y a la razón, lo llama verdad y redención. Hay, pues, en la base y en esta definición de lo absurdo, una aprobación aportada por Chestov. Si reconocemos que todo el poder de esta noción reside en la forma en que choca con nuestras esperanzas elementales, si percibimos que lo absurdo exige para persistir que no consintamos en él, entonces vemos perfectamente que ha perdido su verdadero rostro, su carácter humano y relativo para entrar en una eternidad incomprensible y satisfactoria a la vez. Si hay absurdo, es en el universo del hombre. Desde el momento en que su noción se transforma en trampolín de eternidad, ya no está ligada a la lucidez humana. Lo que está diciendo aquí, y está criticando a Chestov, es que según Camus, Chestov dice que lo absurdo tiene, y también Jaspers, un aura o incluso que es algo divino, ¿no? Es algo más cercano a Dios que a nosotros como seres humanos. Y lo que está diciendo Camus es que si hay absurdo es en el universo del hombre, es decir, que lo absurdo nos pertenece enteramente a nosotros como seres humanos y que no tiene nada de divino, ¿no? Que esa divinidad además sería, ¿cómo decirlo? Pues no total, sino que estaría manchada, marcada, enferma si tuviese algo de absurdo, ¿no? Como lo estamos cada uno de nosotros como seres humanos. Desde el momento en que su noción se transforma en trampolín de eternidad, ya no está ligada a la lucidez humana. Lo absurdo ya no es esa evidencia que el hombre constata sin consentir en ella. Se elude la lucha. El hombre incorpora lo absurdo y en esta comunión hace desaparecer su carácter esencial, que es oposición, desgarramiento y divorcio. ¿Vale? El carácter esencial, porque aquí está diciendo cosas interesantes, es la oposición, el desgarramiento y el divorcio que comentaba anteriormente. Este salto es una escapatoria. Chestov, que cita de buen grado la frase de Hamlet, "The time is out of joint", la escribe con una especie de esperanza feroz que cabe atribuirle muy particularmente, porque no es así como la pronuncia Hamlet o la escribe Shakespeare. La embriaguez de lo irracional y la vocación del éxtasis apartan de lo absurdo a un espíritu clarividente. Para Chestov, la razón es vana, pero hay algo más allá de la razón. Para un espíritu absurdo, la razón es vana y no hay nada más allá de la razón. Es decir, alguien que está imbuido por la absurdidad cree que la razón es algo que no contribuye a nada, es vana, es vaho,
Perdonad, es vaho, ¿no? Eso no sirve para nada y que no existe nada más allá. No hay una divinidad irracional que me ayude a seguir el camino. No existe otro tipo de misticismo, misterios que puedan ayudarme a proseguir y a salir de esa absurdidad, sino que después de darme cuenta de que la razón no sirve o no me sirve porque estoy imbuido de absurdidad, me doy cuenta de que después de la razón no hay nada. No existe algo más allá. Este salto puede al menos aclararnos algo mejor la verdadera naturaleza de lo absurdo. Sabemos que no vale sino en un equilibrio, que está ante todo en la comparación y no en los términos de esa comparación, ¿vale? Pero Chestov justamente hace recaer todo el peso en uno de los términos y destruye el equilibrio. Nuestra ansia de entender, nuestra nostalgia de absoluto, solo son explicables en la medida en que justamente podemos comprender y explicar muchas cosas. Es inútil negar absolutamente la razón. Esta tiene su orden en el cual es eficaz, y es, precisamente, el de la experiencia humana. Por eso queremos aclararlo todo. Si no podemos hacerlo, si lo absurdo nace en esta ocasión, es cabalmente del encuentro de esta razón eficaz pero limitada con lo irracional siempre renaciente. Ahora bien, cuando Chestov se irrita con una proposición hegeliana como los movimientos del sistema solar se efectúan con arreglo a leyes inmutables y esas leyes son su razón, cuando se apasiona por dislocar el racionalismo spinoziano, llega a la conclusión justamente de la vanidad de toda razón, y de ahí, mediante un rodeo natural e ilegítimo, a la preeminencia de lo irracional. Y aquí hay una nota a pie de página que dice lo siguiente. En especial a propósito de la noción de excepción y contra Aristóteles, ¿vale? Aristóteles fue denostado durante mucho tiempo y ahora se está recuperando poquito a poco. Seguimos con el texto. Pero el paso no es evidente, pues pueden intervenir en él nociones de límite y de plano. Las leyes de la naturaleza pueden ser válidas hasta cierto límite, traspasando el cual se vuelven contra sí mismas para engendrar lo absurdo. O también pueden legitimarse en el plano de la descripción sin ser por ello ciertas en el de la explicación. Todo se sacrifica aquí a lo irracional, y al escamotearse la exigencia de claridad, lo absurdo desaparece con uno de los términos de su comparación. El hombre absurdo, por el contrario, no procede a esa nivelación. Reconoce la lucha, no desprecia en absoluto la razón y admite lo irracional, ¿vale? Es decir, el hombre absurdo conoce las características de su absurdidad, por decirlo de esta manera. Que está el desgarramiento, el divorcio, como decíamos antes, el enfrentamiento, que es la lucha. Está la razón, por un lado, y lo irracional, que es el conjunto de ese enfrentamiento. Abarca así con la mirada todos los datos de la experiencia y está poco dispuesto a saltar antes de saber. Sabe solo que en esta conciencia atenta ya no hay lugar para la esperanza. Lo que es perceptible en León Chestov lo será todavía más quizás en Kierkegaard. Es cierto que resulta difícil delimitar proposiciones claras en un autor tan huidizo. Mas, a pesar de los escritos aparentemente contrarios, por encima de seudónimos, juegos y sonrisas, advertimos que todo a lo largo de su obra aparece como el presentimiento, al mismo tiempo que la aprehensión de una verdad que termina estallando en las últimas obras. También Kierkegaard da el salto. Al final regresa al rostro más duro del cristianismo, que tanto le asustaba en su infancia. También para él la antinomia y la paradoja se convierten en criterios de lo religioso. Aquello mismo que hacía desesperar del sentido y la profundidad de esta vida le imprime ahora su verdad y su claridad. El cristianismo es el escándalo, y lo que Kierkegaard reclama sin rodeos es el tercer sacrificio exigido por Ignacio de Loyola, el que más alegra a Dios, el sacrificio del intelecto. Y aquí hay otra nota a pie de página. Habrá quien piense que descuido aquí el problema esencial, que es el de la fe. Pero no estoy examinando la filosofía de Kierkegaard o de Chestov, o más adelante de Husserl. Haría falta otro lugar y otra actitud mental. Me limito a tomar de ellos un tema y a examinar si sus consecuencias pueden concordar con las reglas ya fijadas. Se trata solamente de terquedad. Y seguimos con el texto. Este efecto del salto es extraño, mas no debe sorprendernos ya.
hace de lo absurdo el criterio del otro mundo cuando es solamente un residuo de la experiencia de este mundo. En su fracaso, dice Kierkegaard, el creyente encuentra su triunfo. No tengo que preguntarme de qué predicación conmovedora depende esta actitud. Solo tengo que preguntarme si la legitiman el espectáculo de lo absurdo y su carácter propio. Sobre este punto sé que no es así. Al considerar de nuevo el contenido de lo absurdo, se comprende mejor el método que inspira a Kierkegaard. No mantiene el equilibrio entre lo irracional del mundo y la nostalgia rebelde de lo absurdo. No respeta la relación que constituye, propiamente hablando, el sentimiento de absurdidad. Seguro de no poder escapar a lo irracional, quiere al menos salvarse de esa nostalgia desesperada que le parece estéril y sin alcance. Pero si su juicio puede tener razón sobre este punto, no puede tenerla a sí mismo en su negación. Si reemplaza su grito de rebeldía por una adhesión exagerada, se ve inducido a ignorar lo absurdo que lo iluminaba hasta entonces y a divinizar la única certeza que le queda, lo irracional. Lo importante, le decía el abate Galliani a Madame de Piney, no es curarse, sino vivir con las enfermedades. Kierkegaard quiere curarse. Curarse es su deseo frenético, el que circula por todo su diario. Todo el esfuerzo de su inteligencia se aplica a eludir la antinomia de la condición humana. Esfuerzo tanto más desesperado cuanto que a ratos advierte su vanidad. Por ejemplo, cuando habla de él, como si ni el temor de Dios ni la piedad fuesen capaces de darle la paz. Así, mediante un torturado subterfugio, da a lo irracional el rostro de lo absurdo y a Dios sus atributos, injusto, inconsecuente e incomprensible. Solo la inteligencia trata de ahogar en él la reivindicación profunda del corazón humano, puesto que nada está probado, todo puede ser probado. Es el propio Kierkegaard quien nos revela el camino seguido. No quiero sugerir nada ahora, pero ¿cómo no leer en sus obras los signos de una mutilación casi voluntaria del alma frente a la mutilación consentida sobre lo absurdo? Es el leitmotiv del diario. Lo que me ha fallado es el animal, que también forma parte del destino humano, pero dadme un cuerpo. Y más adelante, sobre todo en mi primera juventud, cuanto no hubiese dado por ser hombre, aun cuando fuera 6 meses. Lo que me falta, en el fondo, es un cuerpo y las condiciones físicas de la existencia. Sin embargo, el mismo hombre hace suyo, en otro pasaje, el gran grito de esperanza que ha atravesado tantos siglos y ha animado a tantos corazones, salvo el del hombre absurdo. Pero para el cristiano la muerte no es en modo alguno el final de todo e implica infinitamente más esperanza que la que entraña la vida, inclusive la desbordante de salud y de fuerza. Vemos que para el absurdo, el hombre absurdo, la muerte significa el fin. La reconciliación a través del escándalo es también reconciliación. Permite quizás, como se ve, extraer la esperanza de su contrario, que es la muerte. Más aunque la simpatía nos haga inclinarnos hacia esa actitud, hay que decir empero que la desmesura no justifica nada. Sobrepasa, se dice, la medida humana, y es preciso, pues, que eso sea sobrehumano. Pero ese pues está de más. No hay en esto certidumbre lógica. Tampoco hay probabilidad experimental. Todo cuanto puedo decir es que en efecto sobrepasa mi medida. Si no deduzco de ello una negación, por lo menos no quiero basar nada sobre lo incomprensible. Quiero saber si puedo vivir con lo que sé y solamente con eso. Me dice también que la inteligencia debe aquí sacrificar su orgullo y la razón debe inclinarse. Pero si reconozco los límites de la razón, no por ello la niego, pues reconozco sus poderes relativos. Quiero solamente mantenerme en este camino intermedio donde la inteligencia puede seguir siendo clara. Si en eso estriba su orgullo, no veo motivo suficiente para renunciar a él. Nada más profundo, por ejemplo, que la opinión de Kierkegaard de que la desesperación no es un hecho sino un estado, el estado mismo del pecado. Pues el pecado es lo que aleja de Dios. Lo absurdo, que es el estado metafísico del hombre consciente, no lleva a Dios. Quizás se aclarará esta noción si me atreviera a decir una enormidad. Lo absurdo es el pecado sin Dios. Y aquí hay una nota a pie de página que dice lo siguiente: no he dicho excluye a Dios, lo cual sería también afirmarlo, porque cuando excluyes a alguien significa que ya le has dado una entidad y una existencia, ¿no? Lo absurdo no lleva a Dios. Lo absurdo es el pecado sin Dios. Es decir, el pecado sin nadie que te diga que eres un pecador.
porque Dios juzga. Y como juzga, ese juicio nos quita cierta responsabilidad a nosotros por nuestros actos. Aunque el juicio sea negativo para nosotros. Por ejemplo, pueden decir, eres culpable. Pues tú dices, bueno, soy culpable, no me tengo que autojuzgar yo mismo, ¿no? Que eso es lo que realmente hace daño, ¿no? Y como no tengo una capacidad muy racional de autojuzgarme a mí mismo, entro en esa absurdidad, ¿no? En lo absurdo, ¿no? Se trata de vivir en este estado de lo absurdo. Sé cuál es su fundamento, ese espíritu y ese mundo apuntalados el uno por el otro y sin poder abrazarse. Pregunto por la regla de vida de ese estado y lo que me ofrecen descuida el fundamento. Niega uno de los términos de la oposición dolorosa. Me impone una renuncia. Pregunto qué trae aparejada la condición que reconozco como mía. Sé que implica oscuridad e ignorancia y me aseguran que esa ignorancia lo explica todo y que esa noche es mi luz. Pero nadie responde aquí a mi intención, y ese lirismo exaltante no puede ocultarme la paradoja. Hay que desviarse, pues. Kierkegaard puede gritar y advertir. Si el hombre no tuviese una conciencia eterna, si, en el fondo de todo, no hubiera una potencia salvaje e hirviente que produce todas las cosas, lo grande y lo fútil, en un torbellino de oscuras pasiones, si el vicio insondable que nada puede colmar se ocultase bajo las cosas, ¿qué sería la vida sino desesperación? Ese grito no puede detener al hombre absurdo. Buscar lo que es verdadero no es buscar lo que es deseable, ¿vale? Recordaros de que la verdad a veces duele. Si para escapar a la pregunta angustiada, ¿qué sería entonces la vida? Hay que alimentarse, como el asno de las rosas de la ilusión, más bien que resignarse a la mentira, el espíritu absurdo prefiere adoptar sin temblar la respuesta de Kierkegaard, la desesperación. A fin de cuentas, un alma decidida siempre saldrá del paso. Voy a tomar un vasito de agua, porque aunque no os lo creáis, hace calorcete, ¿eh? ¿Qué os parece? Es la hostia, ¿eh? El mito de Sísifo. También descansar un poquito la boquita. Ay, perdonad. Vamos allá. Seguimos. Me tomo la libertad de llamar aquí suicidio filosófico a la actitud existencial, ¿vale? Pero eso no implica un juicio. Es una forma cómoda de designar el movimiento por el cual un pensamiento se niega a sí mismo y tiende a superarse en lo que constituye su negación, ¿vale? Es el movimiento por el cual un pensamiento se niega a sí mismo y tiende a superarse, lo que constituye su negación. La negación es el dios de los existencialistas, ojo aquí. Concretamente, ese dios solo se sostiene gracias a la negación de la razón humana. Y aquí hay una nota a pie de página. Precisemos una vez más, lo puesto en tela de juicio aquí no es la afirmación de Dios, sino la lógica que conduce a ella. Y ahora seguimos en el texto. Pero, al igual que los suicidios, los dioses cambian según los hombres. Hay varias maneras de saltar, pero lo esencial es saltar. Las negaciones redentoras, las contradicciones finales que niegan el obstáculo que aún no se ha saltado, pueden surgir tanto, es la paradoja de este razonamiento, de cierta inspiración religiosa como del orden racional. Aspiran siempre a lo eterno y solo en eso dan el salto. Es decir, que este suicidio filosófico puede aparecer tanto en la gente que no cree en Dios como en la gente que sí que cree, o la gente religiosa, ¿vale? Es preciso también decir que el razonamiento que persigue este ensayo deja enteramente de lado la actitud espiritual más difundida en nuestro siglo ilustrado, la que se apoya en el principio de que todo es razón y aspira a explicar el mundo, ¿vale? Aquí nos está diciendo, pues, en que él huye de eso, de que todo puede explicarse mediante la razón.
Es natural dar una explicación clara de este cuando se admite que debe ser claro, e incluso es legítimo, pero no afecta al razonamiento que perseguimos aquí. Su finalidad, en efecto, es aclarar el procedimiento mental que, partiendo de una filosofía de la no significación del mundo, termina encontrándole un sentido y una profundidad. El más patético de esos procedimientos es de esencia religiosa. Se ilustra en el tema de lo irracional, pero el más paradójico y significativo es desde luego el que da sus razones razonadoras a un mundo al que imaginaba primero sin principio rector. En todo caso, no podríamos llegar a las consecuencias que nos interesan sin haber dado una idea de esta nueva adquisición del espíritu de nostalgia. Examinaré solo el tema de la intención, puesto de moda por Husserl y sus fenomenólogos. Ya hemos aludido a él. Primitivamente, el método husserliano niega el procedimiento clásico de la razón. Repitámoslo. Pensar no es unificar, familiarizarnos con la apariencia bajo el rostro de un gran principio. Pensar es aprender de nuevo a ver, dirigir la propia conciencia, hacer de cada imagen un lugar privilegiado. Dicho de otro modo, la fenomenología se niega a explicar el mundo, quiere solamente ser una descripción de lo vivido. Coincide con el pensamiento absurdo en su afirmación inicial de que no hay verdad, sino solamente verdades. ¿Vale? Es decir, lo absurdo se enfrenta a la cuestión de que no existe una verdad universal, no existe un solo faro que nos guíe, sino múltiples faros, múltiples verdades, por lo tanto dejarán de ser universales y serán verdades particulares, ¿vale? Que no por ello pierden su veracidad, ¿no? Y su importancia. Desde el viento vespertino hasta la mano que se apoya en mi hombro, cada cosa tiene su verdad. Es la conciencia la que la aclara por la atención que le presta. La conciencia no forma el objeto de su conocimiento, se limita a fijar, es el acto de atención y por recoger una imagen bergsoniana se parece al aparato de proyección que congela de repente una imagen. La diferencia es que no hay guión, sino una ilustración sucesiva e inconsecuente. En esta linterna mágica todas las imágenes son privilegiadas. La conciencia deja en suspenso en la experiencia los objetos de su atención, los aísla con su milagro. A partir de entonces están al margen de todos los juicios. Es esta intención la que caracteriza la conciencia, pero la palabra no implica ninguna idea de finalidad. Está tomada en su sentido de dirección. Tiene solo un valor topográfico. A primera vista parece, pues, que nada contradice al espíritu absurdo. Esta aparente modestia del pensamiento, que se limita a describir aquello que se niega a explicar, esta disciplina voluntaria de la que procede paradójicamente el enriquecimiento profundo de la experiencia y el renacimiento del mundo en su prolijidad, son los procedimientos de lo absurdo, por lo menos a primera vista. Porque los métodos de pensamiento, en este caso como en otros, revisten siempre dos aspectos, uno psicológico y otro metafísico. Y aquí hay una nota a pie de página. Incluso las epistemologías más rigurosas suponen metafísicas, hasta tal punto que la metafísica de gran parte de los pensadores de nuestra época consiste en no tener sino una epistemología. Y aquí acaba la nota a pie de página. Con ellos encubren dos verdades. Si el tema de la intencionalidad no pretende ilustrar sino una actitud psicológica, mediante la cual lo real sería agotado en lugar de ser explicado, nada lo separa en efecto del espíritu absurdo. Aspira a enumerar lo que no puede trascender. Se limita a afirmar que, a falta de todo principio de unidad, el pensamiento puede aún complacerse en describir y comprender cada rostro de la experiencia. La verdad de que se trata entonces para cada uno de esos rostros es de orden psicológico. Atestigua solo el interés que puede presentar la realidad. Es una forma de despertar a un mundo soñoliento y de vivificarlo para el espíritu. Pero si se quiere extender y fundamentar racionalmente esta noción de verdad, si se pretende descubrir así la esencia de cada objeto del conocimiento, se restituye su profundidad a la experiencia. Para un espíritu absurdo eso es incomprensible. Ahora bien, esta vacilación entre la modestia y la seguridad que es perceptible en la actitud intencional y este espejo del pensamiento fenomenológico ilustrarán mejor que nada el razonamiento absurdo. Porque Husserl habla también de esencias extratemporales que la intención saca a la luz y creemos oír a Platón. No se explican todas las cosas por una sola, sino por todas. No veo la diferencia.
No se quiere, ciertamente, que esas ideas o esas esencias que la conciencia efectúa al término de cada descripción sean modelos perfectos, pero se afirma que están directamente presentes en todo dato de percepción. Ya no hay una sola idea que lo explica todo, sino una infinidad de esencias que dan sentido a una infinidad de objetos. El mundo se inmoviliza, pero se aclara. El realismo platónico se hace intuitivo, pero sigue siendo realismo. Kierkegaard se abismaba en su Dios. Parménides precipitaba el pensamiento en lo uno. Pero aquí el pensamiento se arroja a un politeísmo abstracto. Más aún, las alucinaciones y las ficciones también forman parte de las esencias extratemporales. En el nuevo mundo de las ideas, la categoría de centauro colabora con la más modesta de metropolitano. Para el hombre absurdo había una verdad, al mismo tiempo que una amargura, en esta opinión puramente psicológica de que todos los rostros del mundo son privilegiados. Que todo sea privilegiado equivale a decir que todo es equivalente, pero el aspecto metafísico de esta verdad lo lleva tan lejos que por una reacción elemental se siente quizás más cerca de Platón. En efecto, le enseñan que toda imagen supone una esencia igualmente privilegiada. En este mundo ideal, sin jerarquías, el ejército se compone solo de generales. La trascendencia había sido eliminada, sin duda. Pero un brusco giro del pensamiento vuelve a introducir en el mundo una especie de inmanencia fragmentaria que restituye al universo su profundidad. ¿Temeré haber llevado demasiado lejos un tema manejado con más prudencia por sus creadores? Me limito a leer estas afirmaciones de Husserl, en apariencia paradójicas, pero cuya lógica rigurosa se advierte si se admite lo que precede. Lo que es verdad absolutamente, en sí. La verdad es una, idéntica a sí misma, sean cualesquiera que sean los seres que la perciben, hombres, monstruos, ángeles o dioses. No puedo negar que la razón triunfa y lo pregona con esta voz. ¿Qué puede significar su afirmación en el mundo absurdo? La percepción de un ángel o de un dios no tiene sentido para mí. Ese lugar geométrico donde la razón divina ratifica la mía me resulta incomprensible para siempre. También en eso descubro un salto, y aunque se dé en lo abstracto, no deja de significar para mí el olvido de lo que precisamente no quiero olvidar. Cuando más adelante Husserl exclama: si todas las masas sometidas a la atracción desapareciesen, la ley de la atracción no resultaría destruida, simplemente quedaría sin aplicación posible. Sé que me encuentro frente a una metafísica de consuelo. Y si quiero descubrir el recodo donde el pensamiento abandona el camino de la evidencia, no tengo más que releer el razonamiento paralelo de Husserl a propósito del espíritu. Si pudiéramos contemplar claramente las leyes exactas de los procesos psíquicos, éstas se mostrarían tan eternas e invariables como las leyes fundamentales de las ciencias naturales teóricas, y por ende serían válidas aunque no hubiera ningún proceso psíquico. Aunque no existiera el espíritu, existirían sus leyes. Comprendo entonces que Husserl pretende convertir una verdad psicológica en una regla racional. Tras haber negado el poder integrador de la razón humana, salta mediante este sesgo a la razón eterna. El tema husserliano del universo concreto no puede por tanto sorprenderme. Decirme que no todas las esencias son formales, sino que las hay materiales y que las primeras son el objeto de la lógica y las segundas de las ciencias, no es sino una cuestión de definición. Me aseguran que lo abstracto no designa sino una parte en sí no consistente de un universo concreto. Pero la vacilación ya revelada me permite aclarar la confusión de estos términos, pues eso puede significar que el objeto concreto de mi atención, ese cielo, el reflejo de esta agua sobre el faldón de este abrigo, conservan por sí solos el prestigio de lo real que mi interés aísla en el mundo, y no voy a negarlo. Pero eso puede significar también que ese mismo abrigo es universal, tiene su esencia particular y suficiente, pertenece al mundo de las formas. Comprendo entonces que se ha cambiado solo el orden de la procesión. Este mundo no tiene ya su reflejo en un universo superior, sino que el cielo de las formas se representa en la multitud de las imágenes de esta tierra. Esto no cambia nada para mí. Lo que encuentro aquí no es la afición a lo concreto, el sentido de la condición humana, sino un intelectualismo lo bastante desbocado como para generalizar lo concreto. Y si me lo permitís, voy a beber otro trago de agua y seguimos, porque madre mía. Hace calorichi, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Qué cosa más extraña, ¿no? Vale. Me había aparecido ahí una notificación un tanto extraña.
Vamos a seguir. Sería inútil extrañarse de la aparente paradoja que conduce al pensamiento a su propia negación por los caminos opuestos de la razón humillada y la razón triunfante. No hay una distancia tan grande entre el Dios abstracto de Husserl y el Dios fulgurante de Kierkegaard. La razón y lo irracional llevan a la misma predicación, y es que en verdad el camino importa poco, la voluntad de llegar basta para todo. El filósofo abstracto y el filósofo religioso parten del mismo desconcierto y se apoyan en la misma angustia. Pero lo esencial es explicarse. En eso la nostalgia es más fuerte que la ciencia. Es significativo que el pensamiento de nuestra época sea a la vez uno de los más impregnados de una filosofía de la no significación del mundo y uno de los más desgarrados en sus conclusiones. No cesa de oscilar entre la extremada racionalización de lo real, que induce a fragmentarlo en razones tipos, y su extremada irracionalización, que induce a divinizarlo. Mas este divorcio es solo aparente. Se trata de reconciliarse, y en ambos casos el salto basta para hacerlo. Se cree siempre, erróneamente, que la noción de razón tiene un sentido único. En realidad, por riguroso que sea en su ambición, ese concepto no deja de ser tan móvil como otros. La razón porta un rostro enteramente humano, pero sabe volverse también hacia lo divino. Desde Plotino, el primero que supo conciliarla con el clima eterno, ha aprendido a apartarse del más caro de sus principios, que es la contradicción, para incorporar el más extraño, completamente mágico, de participación. Y aquí hay una nota a pie de página que dice lo siguiente. En esa época era preciso que la razón se adaptara o muriera. Se adapta. Con Plotino se convierte de lógica en estética. La metáfora sustituye al silogismo. Por lo demás, no es esa la única contribución de Plotino a la fenomenología. Toda esa actitud está ya contenida en la idea, tan cara al pensador alejandrino, de que no hay solamente una idea del hombre, sino también una idea de Sócrates. Es un instrumento de pensamiento y no el pensamiento mismo. El pensamiento de un hombre es ante todo su nostalgia. La razón, al igual que supo aplacar la melancolía plotiniana, da a la angustia moderna los medios de calmarse en los decorados familiares de lo eterno. El espíritu absurdo tiene menos suerte. El mundo no es para él ni tan racional ni irracional hasta ese punto. Es irrazonable y nada más que eso. La razón en Husserl termina por no tener límites. Lo absurdo fija, por el contrario, sus límites, puesto que la razón es impotente para calmar su angustia, ¿vale? Es decir, ya lo absurdo es un límite para la razón, por lo tanto ya es marcarle un límite, ¿no?, a la razón. Kierkegaard, por otra parte, afirma que un solo límite basta para negarla. Pero lo absurdo no va tan lejos. Para él, ese límite apunta solamente a las ambiciones de la razón. El tema de lo irracional, tal como lo conciben los existencialistas, es la razón que se enreda y se libera negándose. Lo absurdo es la razón lúcida que comprueba sus límites. Qué bueno es esto. Es decir, que lo absurdo, como pone límites a la razón, pues al final es la razón entendiendo sus propios límites. El hombre absurdo reconoce sus verdaderas razones al término de este difícil camino. Al comparar su existencia profunda con lo que le proponen, entonces siente de pronto que se va a desviar. En el universo de Husserl el mundo se clarifica y ese apetito de familiaridad que reside en el corazón del hombre se vuelve inútil. En el Apocalipsis de Kierkegaard, ese deseo de claridad debe negarse si quiere ser satisfecho. El pecado no consiste tanto en saber, a ese respecto todo el mundo es inocente, como en desear saber. Y cabalmente es el único pecado del cual el hombre absurdo puede sentirse a la vez culpable e inocente. Le proponen un desenlace en el que todas las contradicciones pasadas no son ya sino juegos polémicos. Pero él no las ha sentido así. Hay que conservar su verdad, que consiste en no ser satisfechas. No quiere predicación. Mi razonamiento quiere ser fiel a la evidencia que lo ha despertado. Esa evidencia es lo absurdo. Es el divorcio entre el espíritu que desea y el mundo que decepciona. Mi nostalgia de unidad, el universo disperso y la contradicción que los encadena. ¿Vale? El divorcio entre el espíritu que desea y el mundo que lo decepciona.
Kierkegaard suprime mi nostalgia y Husserl reúne ese universo. No es eso lo que yo esperaba. Se trataba de vivir y de pensar con esos desgarramientos, de saber si había que aceptar o rechazar. No puede tratarse de disfrazar la evidencia, de suprimir lo absurdo negando uno de los términos de su ecuación. Es preciso saber si se puede vivir de él o si la lógica ordena que se muera de él, ¿vale? Es lo que tenemos que saber, ¿no? Si se puede vivir de él o si se debe morir de él. No me interesa el suicidio filosófico, sino el suicidio a secas. Quiero solamente purgarlo de su contenido de emociones y conocer su lógica y su honradez. Cualquier otra persona supone para el espíritu absurdo el escamoteo y el retroceso del espíritu ante lo que el espíritu pone en claro. Husserl dice que obedece al deseo de escapar, al hábito inveterado de vivir y pensar en ciertas condiciones de existencia ya perfectamente conocidas y cómodas, pero el salto final nos restituye en él lo eterno y su comodidad. El salto no representa un peligro supremo como quisiera Kierkegaard. El peligro está, por el contrario, en el instante sutil que precede al salto. La honradez está en saber mantenerse en esa arista vertiginosa y lo demás es subterfugio. Sé también que nunca la impotencia ha inspirado acordes tan conmovedores como los de Kierkegaard, pero aunque la impotencia halle su lugar en los paisajes indiferentes de la historia, no podría encontrarlo en un razonamiento cuya exigencia conocemos ahora. Y aquí termina este maravilloso capítulo. Que espero que os haya gustado y que os haya interesado tanto como a mí, ya veis que es la hostia, ¿no? Y el próximo día estudiaremos la libertad absurda, ¿no? Vamos a ver el próximo día que nos cuenta Camus para los amigos sobre la libertad absurda. Así que con esto terminamos. Muchas gracias por haberme acompañado, como siempre. Os deseo lo mejor, millones de abrazos, millones de besos y nos vemos en siguientes directos. Chao, chao.